Me ouvem? Sim. Bem, vamos dar início, então, à primeira mesa. Temos a apresentação de Karina Rodrigues Tiuto, Maria Inês Sarraier e Lorena Landini. Maria Inês e Lorena vão apresentar de forma virtual, por meio de uma gravação. Então, vamos dar início à mesa com o trabalho de Karina Rodrigues Tiuto. Bom dia, muito prazer de estar aqui com vocês. Vou falar em espanhol, pero si tienen algún problema me falan y podemos mudar alguna palabra. ¿Cómo se coloca aquí? Bien, el tema, el deseo de comer, bucles pulsionales entre lo familiar y lo extraño. Voy a comenzar con una cita de una conferencia de Borges en un lugar que se llama UbuWeb, y Borges cita a el cardenal Berkeley con esta frase: el sabor de una manzana no se encuentra en la propia manzana. La manzana no se puede saborear por sí misma, tampoco en la boca. Se requiere de contenido entre ellas. Daría a Berkeley para hacer un trabajo especial sobre él, pero lo único que quería indicar es que él escribió en el año 1700, y lo que es interesante es que se opuso a Newton en la teoría de espacio, tiempo y movimiento. Y Berkeley se dedicó al estudio de los problemas de percepción y de la importancia del lenguaje. Así que es un personaje interesante para poder investigar en otro momento. El objetivo principal de este trabajo va a ser establecer la diferencia entre la alimentación como función biológica y el deseo alimentario. Y podríamos pensar que la idea central sería la siguiente: los seres humanos no podemos alimentarnos sin mediación. Precisamos de la articulación de cadenas simbólicas organizadas en bucles significantes para poder disfrutar de la comida. Y como un segundo objetivo de este trabajo es poder ir más allá de posiciones teóricas que reducen todos los problemas alimentarios a una única cuestión: a cantidades de goce. Bien, para comenzar, les traigo una referencia de Lacan, el trabajo de Uwe Schul. Uwe Schul escribió alrededor del año 1920, que propone que los seres humanos no somos máquinas biológicas. Al igual que los animales, dice Uwe Schul, nosotros somos sujetos. Lo que propone Uwe Schul es un concepto que él llama Gemut. Gemut significa en español ánimo. Creo que en portugués podríamos usar la misma palabra. Ese Gemut, este concepto, permite la producción de sentido para que el cuerpo pueda funcionar. Esa organización anímica existe antes de cualquier experiencia y organiza las percepciones, las sensaciones. Uwe Schul propone que las sensaciones tienen leyes que están conectadas entre sí y dependen de esas propiedades psicológicas del ánimo. Entonces, para Uwe Schul precisamos una precondición antes de poder sentir sabores, que sería el ánimo. Y la otra idea interesante para poder pensar este campo de la alimentación y el deseo de comer es que él propone que necesitamos otro prerequisito, que es el tiempo, la temporalidad. Propone que las secuencias temporales separan las experiencias unas de otras y permiten la unión de elementos conformando una unidad. ¿Cómo sería el ritmo de la melodía en las sensaciones sonoras? Les traigo una cita, que creo que está ahí, la pueden leer, de Uwe Schul. Todo, hasta lo más pequeño, muestra un orden, un sentido y un significado. Una fuerza supraespacial y supratemporal sostiene, mueve y forma todo, la conformidad a un plan. La propuesta de Lacan en el seminario 11, en la página 28, es muy similar a estas ideas de Uwe Schul. Les traigo ahí la cita de Lacan. Antes de toda experiencia, antes de toda deducción individual, aún antes de que se inscriban las experiencias colectivas que refieren solo a necesidades sociales, algo organiza. En ese algo podemos localizar al Gemut de Uwe Schul. Algo organiza el campo, inscribe en él las líneas de fuerzas iniciales, la naturaleza proporciona significantes.
y esos significantes organizan de manera inaugural las relaciones humanas, les dan estructuras de esas relaciones y las modelan. Entonces, la batería significante, su estructura previa, determina un campo que es la precondición necesaria para cualquier experiencia sensorial humana. Este trabajo partió de un párrafo en particular del Seminario 11. Es el que se refiere al restaurante chino, que es bastante conocido, bastante famoso para los lectores de Lacan. Y Lacan dice lo siguiente: uno no va al restaurante chino tan solo porque quiere comer, sino porque quiere comer en la dimensión de lo exótico. Si mi fábula tiene algún sentido, es porque el deseo alimentario y la alimentación tienen un sentido distinto. El deseo alimentario es aquí soporte y símbolo de la dimensión de lo sexual, la única que ha de ser rechazada en el psiquismo. Subyacente aquí está la pulsión en relación con el objeto parcial. Por lo tanto, el concepto que voy a proponer como central para poder trabajar este campo de la alimentación y el deseo alimentario es el concepto de pulsión. Y voy a traer algunas ideas del Seminario 11. Lo que es interesante del Seminario 11 es que Lacan comienza hablando de la pulsión en forma negativa, lo que no es. No es un dato de la experiencia, no es arcaica, no es primordial, no es natural y tampoco es sinergia cinética. Y al mismo tiempo que dice lo que no es, produce una redefinición. Lo propone como un concepto fundamental. Nos propone que el concepto de pulsión funciona como la idea, el concepto de ficción de Bentham. Es decir, si es una ficción, es algo creado a partir del lenguaje y una vez que es creado, funciona como real. Entonces, para Lacan, la pulsión no es del orden biológico, es una construcción producto del funcionamiento del lenguaje. Como es un concepto, al operarse produce efectos sobre lo real. Y la propuesta central es que en el campo de la pulsión algo se satisface. Es un sistema y es un montaje, como un collage surrealista y el trazado de un acto. El objeto es indistinto porque ningún objeto lo puede satisfacer. Entonces, comer en el campo humano, en el campo del deseo humano, implica el funcionamiento de un circuito y la satisfacción consiste en el placer de la boca. El objeto no importa. Es una pulsión parcial. Y Lacan nos dice que es la pulsión parcial en este campo gira alrededor de un objeto que es el menú. Nos sorprende Lacan. El objeto es el menú. Y es interesante marcar que tanto los chefs como la gente que se dedica a producir vinos, ellos piensan que una buena comida y un buen vino debe conectar las zonas erógenas de la boca en lo que la biología conoce como los lugares de los sabores básicos. Para la biología, los sabores básicos son dulce, salado, ácido, amargo y umami. Pero en realidad esos sabores básicos son culturales y se modifican con el tiempo. Pero lo que es interesante pensar es que esta idea de la pulsión como circuito que circula y que Lacan propone del placer de boca tiene que ver con conectar todas estas regiones. Bien, vamos a trabajar algunas consecuencias clínicas de estas ideas novedosas de Lacan. No todos los casos existe el deseo y el placer de comer. Pueden aparecer formas extrañas de comer, personas que no comen ciertas cosas, rechazan alimentos por colores, por sabores. La alimentación se puede presentar como una rutina que se tiene que cumplir para poder existir. Y pueden aparecer síntomas variados. Yo solamente voy a nombrar algunos para que podamos pensar cómo utilizar estos conceptos de Lacan en estos ejemplos. Por ejemplo, anorexias, pacientes que no tienen hambre, se olvidan de comer o comen nada. Bulimias, circuitos sin salida consistentes en comer y vomitar. Psicosis, se puede presentar la comida como un objeto invasivo, dificultades en tragar o procesar diferentes características de la comida. Adicciones, no poder parar de comer, de beber. Exceso de cuidados, formas de comer donde se come solamente orgánico o natural o determinados ingredientes o rituales casi religiosos. Alimentación selectiva,
personas que solo comen ciertos elementos y absolutamente no pueden probar otros. Y también se puede presentar la forma de comer como comer para llenar un vacío en relación a la angustia. Entonces, lo interesante sería poder pensar que estos síntomas, salir de la idea de que se trataría en todos ellos de falta o exceso de goce. Por el contrario, propongo que nuestra tarea debería centrarse en analizar cuáles son los montajes, los circuitos ficcionales constituidos por bucles de cadenas significantes en torno a los cuales gira, tropieza, se detiene la pulsión alimentaria. ¿Por qué? Porque Lacan nos propone que los síntomas se resuelven cuando pueden ser leídos. Entonces, comer, en la teoría lacaniana, tiene que ver con comer con deseo. Proviene de la dialéctica del sujeto y el otro. Está determinada por la operatoria de la pulsión en los desfiladeros del significante. Que deseemos comer o no está determinado por el funcionamiento y la operatoria del objeto A. El deseo se sitúa en relación a las vueltas de la demanda. Por lo tanto, la pulsión pensada como sujeto en relación a la demanda y el fantasma como sujeto en relación al objeto A, creo que puede ser un camino teórico más fructífero para pensar los problemas de los síntomas en este campo. Melanie Klein trabaja en el texto en la importancia del símbolo en la formación del yo. ¿Cómo? Ok, gracias. Melanie Klein es donde trabaja el caso Dick, la importancia del símbolo en la formación del yo. Cuando Dick era bebé, casi se muere porque su mamá no conseguía amamantarlo. Entonces fue alimentado con comida artificial. Sufría de problemas de indigestión y cuando llegó el momento de comer comidas sólidas, él solo aceptaba comer papillas, no conseguía comer comida sólida. Y aún así era forzado a comer. Solo mejoró un poco la forma de alimentación de Dick cuando aparece una enfermera con el que él establece una relación afectiva. La presencia de un otro y su demanda, en el caso de esta enfermera, recordemos que toda demanda es una demanda de amor, le permitió la posibilidad de empezar a comer. También el trabajo clínico, que Melanie Klein era la analista de Dick, su trabajo clínico de introducción del sujeto a un orden simbólico permitió mejorar la forma sintomática de comer. Entonces, pensemos en la fórmula de pulsión de Lacan, que yo me olvidé de los paréntesis, ahí en el pizarrón, faltan los paréntesis de sujeto en relación a la demanda. ¿Sí? 5 minutos. Bien. Vamos a hacer rápido. Bien, no hay acceso posible a la realidad natural sin el recurso mero de la incorporación y mediación primera del sistema simbólico. Bien. ¿Cómo adquirimos ese sistema que nos permite disfrutar la comida? Aquí la referencia que traigo, que lo van a poder leer mejor, voy a hacer rápido, cuando el texto se presente, la referencia que traigo para empezar cómo lo adquirimos al sistema de disfrutar la comida, Otto Issaquauer. Él propone que él estudia cómo se relaciona el sujeto con el mundo exterior y propone pensar que como unos crustáceos que se llaman paleomón, los seres humanos precisamos incorporar un elemento externo, ¿sí? Y ese elemento externo, que se presenta como un exterior-interior al cuerpo, nos permite que el cuerpo funcione en forma natural. Entonces, Dick necesitó la presencia del deseo de otro, alguien que le demanda comer y el ingreso al orden simbólico para poder funcionar en el orden de la comida. Bien, entonces, la posibilidad de desear comer no es innata, depende de la forma que se incorporó la dimensión que Lacan llama el otro, eso interior, eso exterior e interno que desea en mí. En el plano de la alimentación nos encontramos con pacientes que no consiguen procesar una gramática nueva de los objetos orales. ¿Por qué? Porque se sienten invadidos por la comida, porque no consiguen comer en inmixción de otredad. Comer depende de condiciones previas dadas en la historia, de experiencias con otros que introducen al niño
en determinados patrones y sistemas de comidas, sabores y bucles capaces de producir placer. Bien, me quedan 2 páginas y pocos minutos, así que voy a tratar de elegir un par de ideas porque no voy a conseguir. El deseo de comer consiste en una articulación entre lo familiar y lo otro, la otredad, que solo es posible a partir de la incorporación del significante nombre del padre. ¿Qué significa comer en el terreno de lo exótico, como propone Lacan? Vamos al restaurante chino porque no queremos comer lo mismo familiar, queremos comer algo otro, extranjero. Pero lo contrario también es verdadero. Si vivimos en el extranjero, queremos comer lo familiar, que se presenta ahora como lo ex, lo de fuera. ¿Qué hace que una comida sea deseable? Detrás de una comida deseable existe una ficción, un concepto, un montaje de texturas, colores y sabores que ha creado un chef. Detrás de una comida sabrosa lo que nos encontramos es el deseo de un chef. Ahí, bueno, la propuesta que sigue es la idea de un chef que se llama David Chang, que fue a estudiar filosofía para poder entender qué es lo que hace una comida que sea rica, y él se encontró, básicamente les voy a resumir, que lo que produce que algo sea rico es que se mezcle lo familiar y lo extraño. Produce un bucle y hace que la gente vuelva a comer ese plato. Exactamente la combinación entre lo familiar y lo extraño. Entonces, este chef entendió que la comida que nos gusta atrapa, provoca ese bucle, es un bucle sublimatorio para ese chef y que le permite al chef realizar su deseo a través de ese giro que atrapa a un otro. Bien, en el final del trabajo, nuevas tendencias, aparecen formas de comer como una actividad mecánica, reglada, deshumanizada, que podemos pensar que es una forma de comer desarticulada de la función del deseo. Traje 2 referencias, Brian Johnson, que es un emprendedor que propone comer en forma mecánica y biológica alineado a la inteligencia artificial, es decir, sin ningún tipo de placer. Y esta propuesta de este autor, de Brian Johnson, coincide con la propuesta de la novela 1984 de George Orwell, donde se propone esta comida totalmente deshumanizada como una sustancia para incorporar, ¿no? Entonces, si lo que se trata de comer en el futuro es papillas, pastillas y con el objetivo de alcanzar una vida eterna, lo que le deberíamos empezar a preguntarnos es lo siguiente. ¿Se trata de comer para mantenerse vivos o deberíamos tratar de pensar mantener nuestra humanidad? Y me parece que la propuesta de Lacan es que la humanidad tiene que ver con el deseo y con la socialización de la comida, que es lo que se evita con este tipo de propuestas. Bien, ¿cuánto queda? ¿1 minuto? 1 minuto, directamente. Bien, una frase. Bien. Comer, su forma, su gramática y su relación temporal son formas de expresión de una estructura subjetiva. La comida como campo del otro entrelaza la historia de una cultura y un pueblo. Es necesaria una trama de discurso, una elaboración del objeto a comer que se transmite de generación en generación bajo la forma de recetas. Los humanos precisamos de una máquina discursiva para poder comer. Solo podemos saborear lo que nos permiten las representaciones de sabores de nuestra batería significante. Agora vamos assistir a apresentação de Maria Inês Sarrayer. Era mi intención no perder tiempo, pero bueno, voy a ver si puedo empezar sin demorarme demasiado. El trabajo es sobre el psicoanálisis y la estructura familiar en la modernidad y en la posmodernidad. Y el punto de partida que tomo es un diagnóstico de Harold Bloom, que dice que el psicoanálisis, Freud, mejor dicho, se ha transformado en una suerte de sentido común en la época para Occidente.
Y parto de la idea de que la teoría psicoanalítica propone un esquema conceptual acerca de cierto tipo de modelo familiar que se considera natural. Lacan dice en el seminario 21, cuando hace un breve raconto de la historia de la familia en Occidente, que con la llegada del psicoanálisis se le empieza a enseñar a las mujeres a tratar bien al marido, porque el marido pasa a ser el hijo por obra y gracia del psicoanálisis, es decir, de la teoría del Edipo femenino freudiana. Es una de las tantas ironías de Lacan. Hay autoras dentro de los estudios de género como Gail Rubin o Judith Butler que proponen que el psicoanálisis lo que hace es determinar cierta forma de parentesco. Coinciden en este punto de vista en la antropología desde Malinowski, que es un antropólogo que Lacan toma en 1938, hasta Boas, que es el fundador de la antropología cultural. Para estos autores, el psicoanálisis consolida presupuestos culturales previos que tenemos en Occidente, referidos a los términos de niñez, adolescencia, pubertad, familia, etcétera, etcétera, que se proponen como ahistóricos, atemporales y naturales. El psicoanálisis, según Lacan, surge en un contexto específico que es en la época victoriana, en el siglo XIX, ¿no? En donde aparece para Lacan un nuevo discurso. Esto lo establece en el seminario RSI. Ese nuevo discurso aparece con el reinado de la reina Victoria en Inglaterra, y allí radicaría para Lacan uno de los orígenes de la aparición del inconsciente. ¿Por qué el reinado de la reina Victoria? Bueno, porque en el siglo XIX la reina Victoria con su familia representaban un paradigma familiar que se viene gestando desde el siglo XVIII, donde se establece lo que Martine Segalen, antropóloga francesa contemporánea, considera que se da la primera revolución familiar. En el siglo XVIII, para Segalen, surge lo que llama la primera revolución familiar, y en este diagnóstico coinciden otros autores como Ariel, Badinter, Charles Taylor, etcétera, etcétera. Este cambio producido en el siglo XVIII progresa y se consolida en el siglo XIX, en la época victoriana, para lo que es la burguesía europea. Aquí descartamos todo lo que la sociología nos enseña acerca de lo que ha ocurrido y ocurre en las clases populares. Esa primera revolución familiar sería sucedida, según Segalen, por la segunda revolución familiar que se produciría en el siglo XX. A raíz del surgimiento de la segunda o tercera ola del movimiento feminista. Muy bien. Freud trabajaría entonces en su teoría con un modelo de familia que proviene de la primera revolución familiar y que se consolida en la época victoriana, que es la época a la cual le toca vivir. ¿En qué consiste esta primera revolución familiar del siglo XVIII? Bueno, vamos a hacer una diferencia con lo que sucedía antes del siglo XVIII, específicamente en el siglo XVI y en el siglo XVII. La pareja se concebía por obra y gracia de la incidencia de la Iglesia cristiana en Occidente con el modelo de una sola carne, la una caro. Este paradigma responde al mito de Adán y Eva del Génesis, en donde Eva surgiría de una costilla de Adán, o sea, serían dos en uno que se hizo dos en uno. Antes de la primera revolución familiar, siglo XVIII, que se continúa en la época victoriana, el casamiento era desde el siglo XII por libre consentimiento,
pero el amor no se considera una base sólida para formar ningún tipo de sociedad. Por lo tanto, el casamiento se establecía en función de intereses económicos. Por fuera del amor que se iba gestando, que tenía el modelo del amor del compañerismo, de amistad, en el siglo XII aparece el paradigma del amor-pasión, cuyo modelo es el amor cortés. Se considera el verdadero amor, el amor cortés, que Lacan trabaja en el seminario 7, perdón, se considera verdadero amor porque tiene como condición que se realice por fuera del matrimonio. Esto es una condición del amor en la pareja dentro de lo que es la familia burguesa europea de los siglos anteriores al siglo XVIII. Muy bien. Sigo de largo el tema del lugar de la infancia porque lo va a tomar mi compañera y destaco que era una familia patriarcal dominada por el padre al modo del modelo de la soberanía del rey sobre su pueblo. En el siglo XVIII, este modelo de pareja compañera basada en el amor empieza a combinarse con un nuevo acento en la individualización y la interiorización, pero surge la exigencia de que los esposos empiecen a amarse como si fueran amantes, o sea, el amor-pasión entra dentro del matrimonio, ¿no? El modelo es la pareja compañera, pero además debe ser pasional. Ya no estaba como antes, yo no lo caractericé, pero antes del siglo XVIII, por injerencia de la Iglesia, no estaba bien visto la erótica y el placer, la consecución del placer sexual como valor dentro de la pareja. Ahora sí. Ahora, a partir del siglo XVIII, siglo XIX. Se empieza a valorar, esto es fundamental, el amor maternal, con lo cual la identidad de la mujer pasa a ser la de madre. Esto comienza con Rousseau, otro autor importante en Francia es Michelet, que considera que el niño y su madre son dos en uno, se confunden en una unidad, se sacraliza, se santifica la maternidad. El padre comienza a perder autoridad porque el Estado comienza a extraerle algunos derechos sobre la vida de los hijos, la educación, derechos jurídicos, y se empieza a valorar cada vez más su amor. Y se empiezan a valorar fuertemente la participación de los sentimientos en la familia, siempre en el contexto europeo de Inglaterra y Francia, por supuesto, ¿no? El amor maternal surge como un concepto nuevo, según Edith Badinter, lo que inicia un proceso de culpabilización de las madres, inexistente antes. Antes podía haber amor, pero sin culpa. Se podía abandonar o dejar al niño al cuidado de una nodriza durante la mayor parte del día, amarlo o no amarlo, pero sin culpa. Es claro que Freud levanta esta identidad entre la mujer y la madre y como consecuencia de los nuevos ideales sostenidos por la primera revolución familiar, el psicoanálisis levanta este modelo de familia y poco a poco comienza a consolidarse como una doctrina de Freud en adelante que incide en el proceso de culpabilización y responsabilización de los padres. Cada vez se los considera más responsables a los padres por la desdicha de los hijos, porque la felicidad en la familia, especialmente la felicidad de los niños, se instaura como un nuevo valor. A partir de la segunda revolución familiar, ya por obra y gracia del feminismo de Simone de Beauvoir en adelante, la mujer no es igual a la madre. Ya la identidad de la mujer no se define por la maternidad.
surgen las nuevas tecnologías de la reproducción asistida y por lo tanto nuevos modelos de familia como consecuencia de esta innovación que provee la ciencia, familias monoparentales, matrimonio igualitario, pero fundamentalmente la madre no es igual a la mujer. Y además se empiezan a diversificar las identidades de la mujer. De la mujer por un lado, porque según Genevieve Fraisse, se la sigue valorando como madre, sobre todo en los años 50, en el siglo XX, se empieza a ejercer una presión sobre la mujer para que se refuerce su condición de ama de casa, siempre en el ámbito de la burguesía, y se la encierra en la maternidad, pero posteriormente, unas décadas después, se le empieza a exigir que trabaje fuera de la casa, que sea autónoma, que sea emancipada, etcétera, etcétera. Pero además se diversifica la identidad de la madre, porque por obra y gracia de las tecnologías de la reproducción, el discurso jurídico tiene que diferenciar a la madre portadora del útero, digamos, la madre proveedora, la que provee los ovocitos, la adoptante, y lo mismo pasa con el padre, ¿no? El padre que da el apellido, el portador del semen, el padre que en una familia de un matrimonio compuesto por dos mujeres que tienen hijos, el padre puede no ser un portador anónimo, sino puede ser un amigo que ejerza también un rol paterno sobre los niños. Bueno, en este contexto, según Lipovetsky, empieza a ser cada vez más demandada como objetivo de la vida personal la felicidad inmediata, la autonomía, el reconocimiento de los deseos y la singularidad, y se exige que los padres favorezcan estas condiciones para los hijos, ¿no? Reconocimiento de los deseos, de la singularidad, etcétera, etcétera. Según Lipovetsky, el modelo de pareja en estado de fusión, una sola carne, uno solo, desaparece, pero se sigue valorando igual a la familia como refugio, como una institución por la que la gente se confiesa dispuesta a ejercer enormes sacrificios, y sigue perdurando como valor el amor romántico, el amor pasión y la fidelidad, a pesar de todos los cambios en las concepciones de la vida amorosa, ¿no? ¿Qué lugar tiene el psicoanálisis de Lacan en esta segunda revolución familiar? Bueno, está más cerca de Derrida que de Freud, porque Derrida considera que con los cambios producidos por la reproducción asistida, lo que se empieza a visualizar es que la madre no es la persona, que la madre es simbólica, porque es reemplazable, ¿no? Hay diversos tipos de madre. O sea que no es verdad, como sostenía Freud y como sostenía el saber popular antiguo, que solo la madre es cierta y el padre es incierto. La madre es reemplazable, de modo que Lacan coincide más con Derrida que con Freud, y coincide, a pesar de que la critica bastante, con Simone de Beauvoir, porque para Lacan mujer no es igual a madre. La pregunta es si esto implica una nueva determinación del parentesco, es decir, si entonces estamos cayendo de nuevo con Lacan en que la teoría implique una dirección que coincida con la corriente cultural de la segunda revolución familiar y que determine como perspectiva que la mujer no deba ser toda madre, por ejemplo. Bueno, ya anticipé que los estudios sociológicos nos muestran cómo se diversifican las identidades sociales, los roles sociales de la mujer. Vamos a ver qué podemos decir al respecto de esta pregunta, si el psicoanálisis de Lacan determina o no parentesco, tomando como eje la interpretación de Lacan según las ideas del PIC. El PIC sigue definiciones de su versión del sujeto. El PIC diferencia al padre como genitor, del nombre del padre que no es ninguna persona, y a la madre biológica como la diferencia de la madre como encarnadura del otro. La madre es el sujeto que se ve arrastrado a ocupar realmente el lugar del otro.
Pero el PIC dice que este lugar del otro, escrito con O, se articula al menos en 3 generaciones. Como Lacan dice en el Seminario 24, que la langue, la lengua, tiene una estructura que es de parentesco, se podría aseverar que en un caso, por ejemplo, en análisis, esto implicaría, las 3 generaciones estarían implicadas en que, por ejemplo, la madre es la abuela, al menos 2, en varios sentidos. La abuela hizo de mamá para ese caso, o la mamá repitió la falla de su mamá, que es la abuela en el caso. El padre o nombre del padre implica la operatoria de la ley que dice que la madre no es el otro escrito con A, para los casos de holofrase, por supuesto. Y esta perspectiva con la que Lacan despeja y separa a las personas de las funciones cuando habla de madre y padre, o de madre y nombre del padre, se corrobora en otras referencias de su obra, que voy a pasar bastante rápido porque ya no me queda tiempo. Cuestión preliminar, Seminario 3, en los años 56 y 58, interpreta el Edipo en función de una estructura ternaria o cuaternaria. En el Seminario 6 articula el deseo sexual con el orden de intercambio según el modelo de Lévi-Strauss, dice, por la cual el número entra como tal a la interpsicología humana, deseo sexual en relación al número. En el año 72 relaciona la función del padre con la escritura de las 4 fórmulas de la sexuación. En el Existe un X que niega que haya phi de X, y que no importa si es el padre, si el padre deja de impactar por el fenómeno sociológico de la declinación paterna, dice, otros van a impactar en este sentido. ¿Cuál sentido? Se inscribe en términos lógicos. Y respecto de la estructura de la pareja, para terminar, en 1966 opone al paradigma de una sola carne la escritura de la proporción áurea, que tiene 4 términos, o sea, trabaja la repetición de la escena edípica en algún caso, cualquier caso, con la escritura de la proporción áurea, que es una proporción desproporcionada, que nunca da justo, da un número que es 0,618, que es un número irracional, inconmensurable y que nunca se termina de inscribir. Ese número se combina en la proporción áurea con lo que llama el pensamiento del uno de la pareja en psicoanálisis, y a eso denomina madre, a un pensamiento, el pensamiento del uno, del hacer de 2-1 en el psicoanálisis, entre madre e hijo. Puede ser Adán y Eva, igual que en la historia de la religión cristiana, el paradigma es Adán y Eva, que sale Eva de una costilla de Adán, hacer de 2-1, este paradigma de una sola carne, que era el modelo de la pareja antes, que se estableció ya desde antes de la primera revolución familiar y claudica en el siglo XX, pero también puede ser la figura de la Virgen y el niño. Esto está constatado que también se da en la iconografía cristiana. Por lo tanto, Lacan opone el no hay relación proporción sexual con una estructura de 4 términos al hacer de 2, el hacer de 2-1, que es el modelo de la pareja en términos históricos en la Europa occidental cristiana. Muy bien. Otras 2 referencias para terminar y la conclusión. En televisión, la cita está, discúlpenme, en francés, no encontré una buena traducción al español, define al orden familiar, incluyendo
una duplicidad entre la madre y la mujer contaminando a la madre, uno podría decir en una inmixción entre dos y uno a la vez. En el seminario 27, ya al finalizar su obra, establece que el parletre se reparte en dos hablantes que no se oyen hablar, en un malentendido consumado que vehiculiza la reproducción, y que esto se establece en un principio que se inscribe en la simbólica, no dice el orden simbólico, sino en la simbólica, y ese principio le llama la familia, o sea, la familia definida como orden y como principio. Para concluir, entonces, planteo que se podría establecer que la teoría de Lacan sobre la institución familiar, la familia, la pareja y la parentalidad no determinan parentesco como una forma estandarizada y naturalizada, al modo de la teoría edípica de Freud, que contribuyó a la consolidación de un modelo de familia que tiende a considerarse natural. Familia, pareja, relación paterno-filial en Lacan son términos de lazos interpretados en función de la estructura del texto sujeto en sus articulaciones lógico-matemáticas. Por ejemplo, articulación entre el 1 y el 2, el pensamiento del 1 y el resto inconmensurable, 3 y 1 que anuda, estructura ternaria, cuaternaria, existe al menos uno, etc. El orden familiar se inscribe como un orden vacío de contenido del que participan los personajes significantes en el despliegue del texto clínico en cada caso en el que opere la ley que implique la estructura intervalar, es decir, los textos articulados en la lógica de la neurosis. Esta sería la conclusión y bueno, me detengo acá para esperar preguntas, comentarios, y le agradezco que me hayan escuchado. Vale. Era mi intención no perder tiempo, pero bueno, voy a ver si... Agora seguimos com a apresentação de Lorena Landini. Bueno, voy a leer el trabajo que escribí para estas jornadas. El título del mismo es La clínica con niños en la teoría de Freud y de Lacan. Análisis del concepto de infancia en la modernidad y posmodernidad. La idea de este trabajo de investigación está dado a partir de la pregunta de si la clínica de niños es diferente de la clínica de adultos. Y voy a proponer como hipótesis que desde la teoría de Lacan no es posible pensar una clínica diferencial entre niños y adultos, ¿no? Por ende voy a poner en cuestión esta clínica diferencial. La pregunta que sostiene este trabajo es si niño, adolescente y adulto son conceptos válidos en la teoría de Freud y de Lacan para leer los casos clínicos, y propongo como hipótesis que ambos autores sostienen posiciones teóricas opuestas y por ende la lectura clínica y la dirección de la cura es diferente y es otra clínica. Lacan en el seminario 20, en un párrafo del mismo dice: no hay ninguna realidad prediscursiva, cada realidad se funda y se define por un discurso. Los hombres, las mujeres y los niños, eso exactamente no quiere decir nada como realidad prediscursiva, no son más que significantes. En un primer momento voy a tratar de ubicar los conceptos
que he encontrado en la teoría de Freud y en la teoría de Lacan en relación a la constitución del psiquismo, la infancia, la clínica, para tratar de ver si podemos encontrar estas diferencias. Yo sostengo que la teoría de Freud está constituida en la modernidad y sostiene y trabaja con los ideales de la modernidad, que voy a proponer pensar que son ideas o ideales que tienen su arraigo en lo discursivo, ¿no? El modelo teórico de Freud es sustancialista, biologicista y empirista. La constitución del psiquismo es universal, anclada a partir de la evolución biológica, marcada por diferentes etapas del desarrollo. El niño es pensado como un ser inacabado diferente del adulto, menos desarrollado, teniendo que ir hacia lo más desarrollado. La neurosis es entendida como desborde pulsional y la dirección de la cura como abordando las marcas que están ahí, como los sucesos acaecidos en la infancia. Sucesos reales. El tiempo del desarrollo es un tiempo lineal y universal, y por tal motivo ya se sabe lo que se desplegará en el psiquismo, ya se sabe lo que sucederá, y desde aquí se interpreta. La diferencia entre el niño y el adulto es que en el niño se podrá ver en vivo el desarrollo de su psiquismo, que ya está internalizado en el adulto, y que solo se podrá saber por la historia recordada y los dichos del paciente. Voy a tomar una conferencia de Freud, la conferencia 34 del año 1933, voy a tomar solo algunos párrafos, pero sugiero leerla completa porque es una conferencia que da cuenta con mucha claridad de la posición teórica de Freud en cuanto a la constitución del psiquismo, la clínica con niños, o qué idea él tiene del psicoanálisis y cómo el psicoanálisis podría ayudar a el futuro de los hombres. En esta conferencia, Freud refiere que el psicoanálisis ofrece grandes esperanzas para la generación futura si se pudiese aplicar a la pedagogía y a la educación. Establece que los primeros años de vida son muy significativos, dejando secuelas en la vida adulta de la madurez, ya que las impresiones de la infancia sobre un ser inacabado y endeble producen el efecto de traumas. El niño tendrá que apropiarse del dominio de las pulsiones y la adaptación social, lo que le será impuesto por la educación, que deberá inhibir, prohibir y sofocar. Esta teoría conlleva en sí los conceptos de normal, anormal, desarrollado, no desarrollado, inferior, superior, ser niño, ser adulto, arraigada al tiempo lineal como idea de progreso, planteado como universal en la modernidad. En la modernidad, la idea de progreso, que después lo voy a tomar un poquito más adelante, es como el ideal de la modernidad. Las ideas de Freud levantan y reproducen los ideales del discurso de la modernidad, estableciéndolos como universales en el entendimiento de la infancia y la adultez y en el desarrollo del psiquismo. Etapas evolutivas naturalizadas, ahistóricas y universales, entes existentes desde siempre y para toda sociedad y cultura. Erika Burman, en su texto La deconstrucción de la psicología evolutiva, sitúa los orígenes del pensamiento evolutivo a fines del siglo XIX, en articulación a los movimientos sociales preocupados por la comparación, la regulación y el control de los grupos, tomando a Darwin como el prototipo del camino en la investigación evolutiva, con la teoría de la recapitulación cultural, donde el individuo durante su vida reproduce modelos y etapas del desarrollo mostrados por el desarrollo de la especie. Este trabajo intenta poner en cuestión el niño en sí, el adulto en sí, como entidades dadas, y trabajar con el concepto de caso clínico planteado como texto. Niño-adulto serán significantes que tendrán un valor en una red de articulación lógica. Ningún hecho es anterior a sí mismo, sino que dependerá de lo sancionado o lo dicho. Sujeto como efecto de discurso,
la historia será la que será contada. Trabajar con la historia del concepto de infancia permitirá situar el surgimiento de esta como discurso, a partir del cual comenzará a existir una diferenciación entre niño y adulto de acuerdo a etapas evolutivas. Yo he realizado todo un trabajo de investigación sobre la historia de la infancia, que lo puedo poner acá de manera acotada, pero es como para poder pensar y situar que la infancia no existió siempre, ni es probable que exista, sino que es un concepto que genera una realidad que es la infancia en un momento histórico, social y cultural, y es un concepto perteneciente a una realidad discursiva. Creación de la infancia. Autores como Bustelo Grafigna, Badinter, Philippe Ariès, Correa, Leukowicz, entre otros tantos que han estudiado la historia de la infancia, sin desconocer algunas diferencias entre ellos, coinciden en que no había infancia en la Edad Media, no había diferencia entre niños y adultos, y la categoría infancia como instancia diferenciada por edad no existía. La familia no tenía una función afectiva, sino de conservación de los bienes y la práctica común de un oficio. El afecto entre los esposos y entre los padres y los hijos no era indispensable para la existencia de la familia. Fue recién en el siglo XVII que comienzan algunos cambios. En primer lugar, en la familia, que pasó a ser un ámbito de afecto en función de los hijos y la educación. Aparece la escuela como ámbito para disciplinar y educar a los niños, y estos ya no se mezclan con los adultos. Es Rousseau quien, al publicar el Emilio, cristaliza las nuevas ideas e imprime un impulso a la familia moderna, fundada en el amor maternal. Badinter dirá que el amor maternal aparece como un concepto nuevo, la exaltación del amor maternal como valor natural y social favorable a la especie y a la sociedad. El nuevo imperativo es la supervivencia de los niños, seres humanos que han de ser la riqueza del Estado, impidiendo la sangría humana del antiguo régimen. Pasa a ser valorada la primera etapa de la vida que los padres descuidaban. A cambio, se les prometía a las mujeres ser indispensables y respetadas en la familia y en la sociedad. Aparece entonces un nuevo discurso que crea la infancia como existente. La infancia se situará en una relación de dependencia y subordinación en el vínculo con los adultos. Surgirán en el discurso pares tales como maduro e inmaduro, racional, irracional, autónomo, independiente, completo, incompleto, trabajo, juego, entre otros. Al mismo tiempo se gestará una idea de linealidad que implica una transformación hacia un destino central y final que es el adulto, poniendo en juego la idea de maduración, institucionalizando la vida en ciclos a través de secuencias claramente definidas. Se constituye un ser definido para el futuro, con un recorrido normalizado en una curva de crecimiento cuyo trayecto es universal. La socialización de la subjetividad consiste en su adaptación a un desarrollo normalizado, pasando el ser a ser temporal. Madurez es sinónimo de progreso y desarrollo. Los niños son los hombres del futuro. En esta familia burguesa se promueve el padre en el lugar de la ley, como sostén simbólico de la familia, y en lugar de los padres responsables del cuidado de los hijos y culpabilizados. La infancia fue producida discursivamente, y las prácticas estatales burguesas engendraron un niño con la idea de inocencia, de latencia y de espera, con una imagen evolutiva, biologicista, donde la inmadurez debía ser moldeada para arribar a una etapa adulta normal. Pensemos si todos estos conceptos no son los que articulan la teoría freudiana, pero establecidos como universales y ahistóricos. Voy a tratar de tomar algunas
algunos párrafos de algunos textos de Lacan para tratar de oponerlo de algún modo a la teoría y los conceptos freudianos. Lacan es un autor de la posmodernidad. Tenemos que considerar que también está atravesado por el discurso de la posmodernidad, pero la idea es que Lacan no levanta los conceptos de la posmodernidad y los ideales de la posmodernidad en su teoría, sino que de algún modo la teoría de Lacan propone un vaciamiento de los entes, de los sentidos, y plantea una articulación lógica que nos permite pensar cuál es la dinámica y la lógica que puede articularse en la lectura de un caso clínico. Lacan y la posmodernidad. Lacan cuestiona fuertemente en varios de sus textos la idea de desarrollo y evolución. Plantea una lógica discursiva, lo que se desarrolla en el otro como discurso, el sujeto como lo que no se sabe y el síntoma como lo que no funciona de esa lógica y genera sufrimiento. El psicoanálisis interroga los significantes y su articulación. El tiempo es pensado como retroactivo. A partir de una lectura, una nueva significación crea un pasado. La realidad es pensada como discursiva. En La ciencia y la verdad dirá que conceptos de hombre, niño, nada tienen que ver con sujeto, que el psicoanálisis plantea una dimensión distinta a la del desarrollo y que es aberración tratar de reducirla a ella. La historia no se prosigue sino a contratiempo del desarrollo. Al sujeto del significante debemos distinguirlo del individuo biológico como de toda evolución psicológica. Podemos pensar que a desarrollo Lacan opone lógica y estructuralismo. Sujeto pensado desde lo topológico. A sujeto no le falta ni desarrollo ni evolución. Por ende, tanto con niños, adolescentes o adultos, trabajamos con sujeto, con lo que dice un texto, donde la edad no tiene ningún valor más que significante en relación a otros significantes. La materialidad es del lenguaje. Voy a tomar un texto de Cristina Corea e Ignacio Leukowicz. Cristina Corea era semióloga, Ignacio Leukowicz era historiador. Escriben un libro que va como muy en la lógica de su teoría, que se llama Destitución de la niñez y posmodernidad. El libro se llama Se acabó la infancia, ensayo sobre la destitución de la niñez en la posmodernidad. Y plantean en este libro la hipótesis del fin de la infancia en la posmodernidad. Me interesa la propuesta de estos autores, ya que la lectura propuesta es que si la infancia es una construcción social de un momento histórico y actualmente podría desaparecer, lograríamos pensar que tanto infancia como niño no existen en sí mismos, sino que son construcciones discursivas más allá de lo biológico, y que la idea que se tenga nos arma una realidad diferente posible. Lacan diría que la verdad tiene estructura de ficción. Para estos autores, la infancia es una ficción moderna, que mientras fue activa dio consistencia al lazo social moderno. Estos autores plantean que desde mitad del siglo XX hasta ahora ha venido operando un proceso inverso que tiende a la desaparición de la infancia, marcado por el juego de varios elementos que tienden a eliminar las barreras tradicionales instaladas entre la infancia y la adultez. Estos elementos son principalmente los medios de comunicación, la transformación de los niños en consumidores y el debilitamiento de la autoridad de los adultos. La idea de infancia como indefensión y necesidad de protección comienza a erosionarse. Los derechos de los niños hoy pueden operar en contra de los padres. La caída del ideal del progreso genera la caída del niño como hombre del mañana, barriendo con la concepción de las edades de la vida en etapas sucesivas.
La lógica de la posmodernidad que hoy marca la diferencia es consumidores excluidos del sistema de consumo, según la lógica de las diferencias que impone el mercado. Ya no es necesaria la diferencia entre niño y adulto. Hay una destitución de la figura del niño moderno. Se agota la infancia entendida como la edad de la inocencia y la fragilidad. Aparece padre consumidor, hijo consumidor, equivalentes entre sí, muy diferentes de ciudadano padre, futuro ciudadano hijo. Este desacople es producido por el discurso mediático. Hay un agotamiento discursivo de la infancia. La infancia revela su carácter de ficción, y el discurso mediático produce su realidad como lo hizo el discurso de la modernidad. Los discursos no son espejos de la realidad. La hipótesis de estos autores es que las instituciones posmodernas no producen los niños actuales como infancia. No instituye la división entre adultos y niños porque no las necesita. La infancia tiene sentido cuando la vida es un devenir reglado hacia etapas más complejas. Pero cuando la juventud se presenta como el único ideal, el sentido de las etapas de la vida desaparece. La cultura juvenil pasa a ser el universal. Joven se es. Al caer el paradigma del progreso, cae la concepción genética de las edades de la vida y la relación con la temporalidad cambia. La vida adulta ya no es la meta con objetivos programables, con certezas reales o imaginarias. En la posmodernidad nada se sabe del futuro, o solo se sabe que diferirá del presente de modo imprevisible. En conclusión, el sujeto con el que trabajamos no se confunde con niño ni con desarrollo evolutivo. Será necesario entonces poner en cuestión el ser, el sí mismo, la cosa en sí, poner en cuestión que se opera con universales naturales y ahistóricos, incluidos los del discurso posmoderno. No hay nada que sea niño, adulto, adolescente, familia, hombre, mujer en sí mismo. Niño y adulto serán significantes que tendrán valor en una red de articulación lógica en la teoría de Lacan. Ningún hecho es anterior a sí mismo. Dependerá de lo dicho y el sujeto es efecto del discurso. Lo evolutivo nos lleva a normal, desarrollado, no desarrollado. El niño como menos desarrollado, a la espera de la maduración y de la constitución de un psiquismo en ciernes, donde la adultez dará cuenta de su normalidad. La pregunta es si este tipo de intervenciones en la clínica, desde esta lectura teórica, no nos dejan del lado de lo normativo, del lado del amo, sabiendo lo que se desarrollará y llamando a la flecha del tiempo constitución subjetiva. Lacan en Escritos 2 dice: es la estructura de este lugar la que exige que la nada esté en el principio de la creación, y que promoviendo como esencial en nuestra experiencia la ignorancia en que está el sujeto de lo real de quien recibe su condición, impone al pensamiento psicoanalítico el ser creacionista. Intentamos con ello el no contentarse con ninguna referencia evolucionista, pues la experiencia del deseo en la que es preciso desplegarse es la misma de la carencia en ser, por la cual todo ente podría no ser o ser otro, dicho de otra manera, es creado como existente. Bem, agora seguimos com o debate. Abrimos para perguntas. Julián, as autoras que apresentaram online estão disponíveis para perguntas ou elas serão por escrito? Com Karina, sim. Então, Karina está aqui, então já podemos fazer perguntas a ela. Tem microfone, Flávia? Tem um microfone ali. Pronto. Na verdade, um comentário, né? Como a pulsão é um elemento diagnóstico importante, né? Muitas vezes não se dá muita atenção a isso, e acho que porque ela, por definição, passa pelo outro, né?
o modo como passa pelo outro é que acho que tem essa potência diagnóstica, né? Se na modalidade da emissão de outra idade ou na modalidade da invasão de outra idade. E acho que você mostrou isso muito bem. Assim. Agora sim. Agora já foi. Deu para ouvir? Deu para ouvir? Sí, Flavia, exactamente. Justamente si dejamos de pensar a los problemas en la alimentación, de que una anorexia no tiene placer para comer, una bulimia es un exceso en la comida y después tiene que retribuir. Si dejamos de pensar en esos términos, se abren muchas posibilidades de trabajo, como por ejemplo pensar que en el campo de la psicosis, por no funcionar el campo del intervalo, por no funcionar el objeto A, lo que vemos es que hay una dificultad para poder, por ejemplo, incorporar alimentos nuevos. Es decir, para poder incorporar alimentos nuevos significa de los alimentos que esa persona fue introducida en su historia, ¿no? Y entonces podemos empezar a diferenciar como en general dos grandes campos, ¿no? El campo donde es posible poder articular elementos familiares y no familiares diferentes, que es, no pude explicarlo bien, pero creo que después lo van a poder leer, pero en esa es la teoría en la que se basan las personas que se dedican a producir comida sabrosa. Para los chefs, la comida es una estructura como una estructura matemática, una parte que no puede contar. Los platos tradicionales de los diferentes países tienen la misma estructura. Por ejemplo, una empanada argentina es como un dumpling de China, es como una arepa venezolana. Nosotros no lo podemos pensar, pero los chefs, ellos tienen un orden de los elementos y ellos simplemente lo que hacen es cambiar determinado elemento por otra cultura. Y los chefs famosos del mundo hacen eso, toman una receta tradicional, que es una estructura, y le incorporan elementos ex. Yo lo escribí en el texto como ex, lo externo, lo exterior, lo fuera de la familiar, ¿no? Ahora, si volvemos a las estructuras clínicas, lo que estamos tratando de pensar es que existen estructuras clínicas donde no tienen esa capacidad de incorporar lo ex, tanto en el plano de la alimentación, ¿no? En esa variación de lo diferente, ¿sí? Tampoco tenemos que ir tan lejos a pensar casos graves de psicosis. Yo puedo dar un ejemplo personal. Yo no consigo comer grillos. No consigo. ¿Grillos? Grillos. No consigo. O sea, traté de intentar en México, pero no puedo. ¿Por qué? Yo no fui incorporada a esa trama. No consigo. O sea, es como si quedan en tu... Es imposible. Me imagino las alitas, las patitas, es imposible. Yo los invito a que ustedes hagan ese tipo de experiencia y van a entender que ustedes pueden participar de otras culturas donde ustedes no fueron introducidos a esa gramática de esa comida, lo mismo que las pimientas, India, México, son introducidos de niños. Un niño en esas culturas come fruta con pimienta. Entonces, existe esa introducción a esa gramática estructural que para poder funcionar, por eso traje el trabajo de Otto Issaquauer, que para poder funcionar tiene que haber un otro, hay un otro que introduce. Y lo que no pude leer porque tuve que apurarme para terminar, algo que me parece importante marcar es cómo somos introducidos, ¿por qué es una gramática? Porque no es lo mismo si un niño, cuando tiene que comer, es introducido por el orden imperativo, por alguien que le dice, come desde el punto de vista del verbo imperativo, a un niño que es introducido en la gramática de la comida por, está riquísimo esto, ¿te gustaría probar? Verbo condicional, o sea,
no nos damos cuenta, pero de la forma en que el adulto introduce gramáticamente por discurso a ese niño a la comida, va a determinar si ese niño tiene síntomas o no. Por ejemplo, podemos pensar que en una anorexia, ¿sí?, hubo alguien que le habló en totalmente imperativo, come. Y podemos pensar que la anorexia es una estrategia de un sujeto frente a una demanda avasalladora del otro. Lacan lo llama cuando alguien está absolutamente sometido a un gran otro, esa demanda con D que plantea Lacan. Podemos pensar, una anorexia es una forma de posicionarte frente a una demanda que no le permita al sujeto existir. Y ahí tenemos que pensar la anorexia. La bulimia lo mismo, si pensamos la bulimia, relación del sujeto a la demanda del otro, hay algo que no está operando del objeto A. O sea, la bulimia sería un intento fallido de hacer este circuito. ¿Vieron que Lacan tiene escrito sujeto y hay como un rombito? Piensen en ese circuito del rombito que va de sujeto a demanda, de demanda a sujeto. Sí, pero no podemos pensar que la bulimia es ese intento de establecer ese agujero que no está funcionando entre el sujeto y el otro. Entonces, tenemos que repensar todo. Ah, sí, no sabía. Temos perguntas, Luiz, e tem uma pessoa ali atrás, de laranja. Sim, Luiz, sua pergunta? É só mais um comentário que me pareceu bem interessante pensar numa equivocação do seu título, Karina, porque você colocou, né, desejo de comer, 2 pontos, bucles pulsionais, etc. O texto funciona melhor se a gente tirar os 2 pontos, desejo de comer, bucles pulsionais. Né? Comer o menu, o menu como objeto, desejo de comer, bucles pulsionais, sem 2 pontos. Só comentário rápido. Oi. Claro, como que quería hacerte una pregunta justamente en lo que estabas hablando respecto de aclarar un poquito más la función del otro, ¿no? Porque lo que apuntamos a interrogar, a hacernos preguntas sobre el síntoma, ¿no? Y recuperar el campo del sentido ahí, ¿no? En ese sentido, en la relación del sujeto al otro. Si podías explayar un poquito más. Sí, creo que es exactamente el ejemplo que estaba explicando de la anorexia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un síntoma tan grave de alguien que no quiere comer, ¿sí? Y tenemos el siguiente problema en la modernidad, posmodernidad, que una persona con anorexia va a ser internada en una institución donde se le va a decir qué comer, o sea, va a volver al imperativo, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, en una institución, esa persona va a decir, tienes que comer esto, tienes que comer lo otro. Entonces, es claro que ese tipo de institución, con ese tipo de tratar de trabajar, porque el problema de la anorexia no es que no quiere comer, inclusive la anorexia puede ser que quiera comer mucho. Lo que yo comparo para mí, para que se nota claro por qué estamos planteando la anorexia desde otro lugar, que sería en relación a la demanda del otro, ¿sí? Que Lacan lo llama la captura del otro, ¿sí? Cuando uno está capturado por el otro, y esto se produce cuando no funciona el objeto A. Es decir, no hay esa distancia, entre esa protección que tiene el sujeto frente al otro. Entonces, es lo mismo que les voy a dar un ejemplo similar para que vean que el mismo funcionamiento y por qué es sujeto y demanda. Está el cuento que se llama Battleby. No sé si lo escucharon, donde el sujeto siempre dice mejor no, mejor no, mejor no. ¿Sí? Es la misma estructura. Es un sujeto que frente a la demanda del otro no tiene defensa y lo único que consigue es decir no. Ese no lo tenemos que interpretar que no está funcionando el rombo en el medio entre el sujeto en relación a la demanda. Al no operar esa falta allí, el no radical de la anorexia, el no radical del cuento de Battleby, el escribiente, funciona para poder intentar esa separación fallida del otro. Entonces, me parece que el problema es en dejarse enredar con lo imaginario del síntoma. La anoréxica
tiene que aprender a comer. No. El problema de la anorexia es con la demanda de alguien. Lo tendremos que investigar en la historia. Es la madre, es el padre, es la abuela, no sabemos quién. Pero sí es claro que tenemos que historizar este problema en relación a que otros se planteó, ¿no? Y que no caiga el analista entonces en el mismo lugar. Comé, o tenés que aprender a que comer. el analista, que no caigamos nosotros en ese lugar. Claro, exactamente. Muy interesante esto que estás planteando, cómo opera el objeto A en esa relación. Muy, muy interesante. Bueno, por eso estoy pensando, por eso decía Silvana que en la bulimia también podemos pensar este intento de restituir el circuito que no está, ¿verdad? La anorexia, la bulimia, ¿sí? Y también lo que es interesante de todos estos autores que leí es que nosotros no nos damos cuenta, pero comer es una actividad cultural, es absolutamente cultural, porque somos introducidos a comer en un sistema de discurso, es temporal. O sea, no es lo mismo si comemos con otros, si comemos en familia, si el comer tiene un espacio y un tiempo, ¿sí? Ustedes vieron que en los tiempos modernos la gente ya no está comiendo en forma socializada. Ese es otro artículo que traje para leer. Hay una tendencia actual que es comer solamente lo que supongo que me va a hacer eterno o que me va a hacer bien. Y es comer comida que no tiene sabor ni placer. Se están empezando a plantear formas de alimentarse absolutamente cortados de lo que yo llamaría la dimensión humana, que sería del placer y del deseo. ¿Sí? Hay un artículo que dejo indicado. Sí. Tenemos otra pregunta. Ana. Só minuto, Ana. Depois da pergunta de Ana, vamos ter um intervalo de 5 minutos. Bom dia a todos. Eu fico pensando, por exemplo, quando você fala de anorexia, me veio muito à cabeça a questão do modelo de beleza das manequins, da televisão, do cinema, né? Mas parece ser mais agravado com a questão dos manequins, né? Não sei se você soube, recentemente morreu uma manequim de anorexia, né? E ela fazia isso, digamos assim, por um desejo imposto. Digamos que esse grande outro fica ainda maior, né? E ela quer responder, a isso, porque é o meio de sobrevivência dela, né? Paradoxalmente, é o meio de sobrevivência dela, é ser magra, ser bonita, né? E é uma tirania em prol, né, de uma quase morte. E o que eu pergunto é como fica a relação com esse grande outro. Porque, no caso, aí, externamente, ele se apresenta como, digamos assim, o patrão, não me vem à mente o que ele é, né? Mas ele que vai dar a ordem porque ela faz parte da associação dele, né, da moda e tudo mais. E como fica esse sujeito? Ele perdeu a vontade em nome de uma tirania dessa? Bien, sí, entendí. Bueno, creo que primero deberíamos poder establecer que no podemos diagnosticar por un solo síntoma, entonces quizás podríamos pensar que se podían ver anorexías en psicosis y anorexías en neurosis, que no sería lo mismo, ¿no? Yo estaba dando ejemplos sobre la anorexia en psicosis, donde no tiene para mí nada que ver con ideales estéticos. A mí me parece que, por mi experiencia, yo cuando me recibí de psicología en Argentina, trabajé por 2 años en una institución de anorexias y bulimias. O sea, tuve esa... y no he visto que en los casos graves de anorexia sea un ideal estético. A mí me parece que siempre, bueno, el contacto que yo tuve es relacionado a este problema de la demanda. Lo que sí podemos pensar que puede haber algún tema de alimentación similar a la anorexia, pero no extrema. Cuando digo anorexia, digo las personas que pueden morir, ¿no?, de no comer. Quizás ahí sí tenga que ver en una estructura neurótica con ideales de belleza, pero cuando hablamos de anorexia como
como esos casos clínicos preocupantes, me parece que no afecta el ideal estético. Creo que lo que estamos tratando de hacer, lo que estoy tratando de proponer, es que es más en relación con la relación con el otro. Es decir, es necesario historizar qué pasó con ese sujeto en relación a determinados otros que lo demandaron desde un lugar donde no se pudo defender de esa demanda absoluta. Encerramos, então, nossa primeira mesa. Teremos um intervalo agora de 5 minutos para nos organizarmos para a mesa seguinte.